Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a la plataforma México contra COVID, de aquí de la Coordinación Nacional Médica, del INSABI. Es un placer estar con ustedes de nuevo, como todas las tardes, y en esta ocasión también es un placer presentarles y estar con el doctor Sergio Meneses Navarro, a quien vamos a presentar. Buenas tardes, doctor Meneses. Hola, Vero, ¿qué tal? Y Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, les presento, el doctor Sergio Meneses Navarro es médico cirujano por la UAM Xochimilco, maestro en antropología social con énfasis en antropología médica por el CIESA Sureste, doctor en ciencias de la salud con área de concentración en sistemas de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es investigador con ACIP en el Instituto Nacional de Salud Pública, miembro del SNI nivel 1. Sus principales temas de interés tienen que ver con la respuesta del sistema de salud para la atención de las poblaciones indígenas. Bienvenido, doctor. Y el tema de hoy con nosotros va a ser prevención y promoción de la salud desde la comunidad para evitar contagios por COVID-19. Y el micrófono es todo suyo y la sesión también. Bienvenido. Muchas gracias, Vero, y muchas gracias, Luis, por la invitación. También a Jessica, que espero que ya se encuentre mejor de salud, que pronto esté con nosotros, regreso en el trabajo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su atención y por su interés. Miren, en realidad yo quisiera hacer algunas consideraciones respecto a la promoción y la prevención y la promoción de la salud desde el ámbito comunitario para evitar contagios de COVID, pero particularmente esta reflexión se centra en el ámbito comunitario, en el medio rural e indígena de nuestro país, que por cierto cabe señalar pues que es un medio heterogéneo, no es lo mismo lo que ocurre en el sureste. Yo, por cierto, en este momento me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Estoy en mi oficina, pero puse un calentador que espero que no haga mucho ruido, y si lo hace, por favor, avísame, Vero, porque pues lo puedo apagar. Pero bueno, decíamos que el ámbito rural e indígena del país pues es heterogéneo, no es lo mismo el sureste o el sur que el centro, el norte, pues esta es una verdad de perogrullo. Pero, en fin, yo quiero hacer algunas consideraciones respecto a cómo podemos hacer una mejor respuesta, una respuesta más eh, eh, efectiva para la prevención y la promoción del COVID en estos ámbitos. En realidad, la Secretaría de Salud, específicamente la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, junto con el INSABI y OPS, cuentan ya con un modelo en este sentido de prevención y de promoción. Vamos a hablar de este modelo, que es un modelo en el que yo no tengo ninguna participación, pero me parece que tiene algunos elementos muy interesantes y que en efecto me parece que han tomado en cuenta pues, las recomendaciones que han emitido algunos especialistas desde el ámbito de la antropología médica y de la salud pública. Bueno, es en ese sentido que quiero hacer mi reflexión. Veo de repente que parpadea el chat y normalmente, como yo estoy acostumbrado a dar clases aquí por Zoom, pues siempre veo el chat, pero dado que ahora se trata de un grupo muy grande, discúlpenme, no le voy a poner atención, pero ya nos dijo Vero que al final va a haber oportunidad de pues tener alguna retroalimentación o algún diálogo. Entonces espero pues que estas consideraciones vayan a ser de su interés. En primer lugar, quisiera hacer un breve recordatorio de cuáles son los objetivos de nuestro sistema de salud. En realidad, de cualquier sistema de salud en el mundo. Tenemos tres objetivos fundamentales. En realidad, existen otros objetivos intermedios, pero estos son los objetivos principales. En primer lugar, pues digamos, este es el objetivo definitorio de nuestro sistema de salud. En primer lugar, nos interesa proteger, cuidar la salud de las poblaciones, mejorar la salud, restaurarla cuando se ha perdido. Pero además queremos hacerlo, no, digamos, no se trata solamente de proteger o mejorar la salud de la población, digamos, a toda costa, sino que queremos hacerlo, además, cuidando y protegiendo la dignidad de las personas, protegiendo
sus valores, sus preferencias, brindando un trato respetuoso, íntegro de la dignidad humana. Y por otro lado, queremos hacerlo además, pues brindando protección financiera, que las personas no tengan, digamos, barreras de naturaleza financiera o que por atender su salud, pues tengan que afectar su economía. Entonces, en el contexto de una pandemia, como en este caso del COVID, es muy importante tener también en consideración cuáles son los objetivos de nuestra respuesta. Entonces, en este caso es proteger la salud de las personas o ayudarles a restablecerla una vez que la han perdido, pero además hacerlo cuidando su dignidad y brindando protección financiera. Sin embargo, decíamos que en el contexto de una epidemia o particularmente de una pandemia como el COVID, cumplir a cabalidad con estos objetivos adquiere retos adicionales. Por ejemplo, ¿cómo podemos cuidar? ¿Cómo vamos a procurar? ¿Cómo vamos a garantizar la protección de la dignidad de las personas? Lo que implica, por ejemplo, a veces brindar una información clara, suficiente, oportuna, o, por ejemplo, favorecer la participación en la toma de decisiones o la autonomía de las personas en contextos como en una epidemia o una pandemia, donde, bueno, de repente no se puede garantizar la participación autónoma de las personas en la toma de decisión. En fin, o sea, estos son elementos que simplemente los pongo sobre la mesa porque nos hacen pensar en los retos que implica garantizar estos objetivos del sistema de salud, estos ámbitos de protección en contextos de emergencia, en contextos de mucha incertidumbre como es el que estamos viviendo. O bueno, déjenme también poner sobre la mesa otro elemento del trato digno. Por ejemplo, la posibilidad de acompañamiento. Bueno, todos ustedes que están en la primera línea de atención a los enfermos por COVID, pues saben que esta posibilidad en la infraestructura hospitalaria que actualmente está en serias dificultades con la saturación, con la alta demanda de servicios, bueno, en realidad garantizar esta posibilidad de que la gente sea acompañada durante su atención, bueno, es realmente un reto mayúsculo, si no es que en este momento es algo realmente imposible. Pero bueno, de cualquier forma quise iniciar esta conversación recordando cuáles son los objetivos que nuestro sistema de salud debe procurar cumplir. Decíamos que estos son los objetivos fundamentales, pero hay otros objetivos intermedios. Además, la atención, pues se tiene que hacer con calidad, además del trato digno que ya hablamos, es una calidad técnica apegada a la mejor evidencia científica disponible y además, por supuesto, hacerlo con un espíritu de equidad, tratar, digamos, de brindarle a cada persona los servicios que necesita y no, digamos, tener una atención diferenciada. Y recuerden que estamos haciendo esta reflexión a propósito de pensar en la respuesta en el ámbito comunitario, particularmente rural e indígena. Y nuevamente, en nuestro país quisiera llamar la atención sobre, estábamos hablando de una respuesta con equidad. Sin embargo, pues creo que todos estamos familiarizados con uno de los principales problemas de nuestro país, que es la profunda desigualdad pues que padece estructuralmente nuestro país. Nuestro país, desde su nacimiento, de hecho, ha estado segmentado y sumamente estratificado por diferentes condiciones. Bueno, un motivo de estratificación puede ser la condición étnica, por supuesto el sexo y predominantemente el tema de clase. Esto está determinado por una forma de organización económica. Entonces, bueno, pues es muy evidente, me parece, nosotros podemos verlo, incluso nuestro sistema de salud está estratificado. Tenemos un subsistema de salud para aquellos que cuentan con un trabajo asalariado y entonces tienen acceso a la seguridad social, a los servicios del IMSS, del ISSSTE,
Y por otro lado, tenemos otro subsistema de salud para otro sector de la sociedad que no cuenta con un trabajo asalariado. En este caso, los servicios estatales de salud, el INSABI y la Secretaría de Salud. Pero digamos que este es un espejo de la segmentación estructural de nuestra sociedad. Y si hago referencia a esta segmentación y estratificación social, es porque ha dado lugar a desigualdades sociales y económicas que aunque el marco jurídico, aunque la Constitución, nuestro pacto fundamental como sociedad, como país, aunque este instrumento jurídico señale la igualdad de todas las personas por el hecho de la ciudadanía, digamos, en un sentido amplio, no referido solo a los mayores de edad, pues en realidad vivimos en un país donde, aunque, repito, aunque el marco jurídico diga que todos somos iguales, no somos tratados de la misma manera y tampoco somos tratados de la misma manera por el sistema de salud. Entonces, pues tenemos esta, repito, gran estratificación social con profundas desigualdades y donde además se suman las diferencias culturales. Y si hago alusión a esta característica de la sociedad mexicana, en realidad todas las sociedades tienen algún grado de estratificación, algunas más profundas y otras, digamos, pues son sociedades algo más igualitarias. Pues la nuestra es una sociedad con una estratificación jerárquica muy amplia, muy profunda, y donde en la base de dicha estructura social suelen ubicarse, es decir, al fondo de la estratificación social, pues suelen ubicarse las poblaciones indígenas, las poblaciones en el ámbito rural y que además suelen encontrarse en situaciones empobrecidas. Y bueno, también debo mencionar que particularmente son las mujeres indígenas y pobres las que, digamos, se encuentran al fondo de esta estructura, de esta estratificación social jerárquica y que padecen pues los efectos de estas estructuras de desigualdad que también se expresan en diversos ámbitos de la vida social, pero también se expresan en los servicios de salud, en el sistema de salud, y determinan a veces formas de discriminación y de maltrato que no son exclusivas del sistema de salud, de los servicios de salud. Decíamos, estas estructuras sociales determinan esa ubicación y esas formas de relación en todos los ámbitos de nuestra vida social, en la escuela, en la calle, en el trabajo. Pero es importante tener en cuenta esta forma de la estructura social mexicana, porque cuando hablamos de la atención de estos sectores poblacionales, hay que reconocer que se encuentran, digamos, en estas condiciones de desigualdad y donde también existe diferencia cultural. Aquí es importante hacer una acotación. Frecuentemente se atribuyen los rezagos en salud o los rezagos en indicadores de bienestar a diferencias culturales. Entonces, a veces algunas personas explican estos rezagos y estas diferencias, decíamos, justamente a la alteridad o la diferencia cultural. Pero en realidad debemos de ser cuidadosos con esas interpretaciones que a veces pueden ser fáciles y reduccionistas, porque no es necesariamente la diferencia cultural la que explicaría estos rezagos, sino las desigualdades socioeconómicas. Pero estos dos elementos frecuentemente están yuxtapuestos. Bueno, si hacemos esta reflexión es justamente para ubicar cuál es el lugar y cuál es la problemática que caracteriza a este sector de la población con el que queremos mejorar la respuesta para la prevención y promoción de la salud en el contexto de la pandemia de COVID. De modo que con un grupo de especialistas en antropología médica y salud pública que tienen una larga experiencia de trabajo en el ámbito
de la salud en el ámbito rural e indígena del país, entre ellos Graciela Freire, Roberto Campos, Blanca Pelcastre, de distintas instituciones, la UNAM, CIESAS, el Instituto Nacional de Salud Pública. Al principio de la pandemia tuvimos una serie de reuniones en las que ubicamos algunos de los principales retos que justamente enfrentaba la respuesta del COVID en este ámbito. Y destacábamos los siguientes. Por un lado, la característica desconfianza hacia la autoridad que existe en este sector, en este ámbito, en el ámbito comunitario, en el ámbito rural y particularmente entre las poblaciones indígenas. Y esta desconfianza hacia la autoridad y esta incredulidad, es decir, la falta de creer en la palabra del otro, se observa con mayor agudeza cuando hablamos del sector salud. Entonces, es frecuente encontrar, aún en condiciones, digamos, normales, en ausencia de una emergencia como una pandemia, pues ciertas formas de resistencia, ciertas formas de rechazo hacia servicios, como pueden ser incluso los servicios de prevención primaria como las vacunas. Entonces, eso, repito, en situaciones aún normales, pero en situaciones extraordinarias como una pandemia o una epidemia, bueno, particularmente esta pandemia de COVID, pues la desconfianza hacia las autoridades y la incredulidad hacia la información es un elemento que tenemos que tener en cuenta porque, por supuesto, es algo que la autoridad debe de buscar la forma de contrarrestar en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo vencer esas resistencias para finalmente, en efecto, poder instaurar una mejor respuesta preventiva y de promoción de la salud? Por otro lado, también en un contexto como el de la pandemia, se agudizan los problemas de desinformación o de surgimiento de información falsa o errónea, lo cual genera al mismo tiempo respuestas erróneas, respuestas contraproducentes, contradictorias. También aumenta la incertidumbre. Este es otro elemento que había que tener en cuenta para diseñar la respuesta del sistema de salud en este contexto. Por otro lado, también existe dentro, acompañado a estas características que ya he mencionado, pues también la idea del riesgo ante el contagio y cierta preocupación y perturbación de la población. De modo que justamente esta conciencia de que hay un riesgo y que podemos ser contagiados y que esto pues genera una perturbación en el ámbito de la comunidad, puede llevar a acciones de rechazo e incluso acciones que pueden ser hostiles para, pues, justamente evitar, o bajo esta idea de evitar un posible contagio. Hay otros retos que quizás son más conocidos, más evidentes. El reto de la marginación, de las largas, de que gran parte de esta población esté en comunidades alejadas, no solamente alejadas, sino dispersas. A veces tenemos, seguramente algunos de ustedes conocen ese contexto, podemos tener comunidades pequeñas y dispersas en las que a veces viven solamente unas pocas familias, 5 o 10 familias, y después, donde además hay que llegar en caminos pues de difícil tránsito, frecuentemente que son caminos que no están asfaltados, o a veces incluso sin la presencia de caminos para que puedan circular vehículos motorizados. Entonces, bueno, esta situación imprime un reto adicional, que también hay que decirlo, en el contexto de la pandemia, esto, pues digamos, es algo circunstancial, pero de algún modo también, digamos, coloca en menor riesgo a esta población de tener, pues, contactos que sean, pues, más
peligrosos desde el punto de vista epidemiológico. Pero para acercar la respuesta hacia este sector, también las condiciones de marginación y la falta de acceso a bienes y servicios es un reto que tenemos que tomar en consideración. Y también el reto de la pobreza, digo, porque la marginación es una característica, frecuentemente la marginación y la pobreza conviven, pero pues la pobreza es otra condición, es la condición económica, pues, de no tener los medios suficientes para garantizar, digamos, la satisfacción de las necesidades básicas o las necesidades más esenciales. Y en este eh, medio comunitario, rural e indígena, también hay una presencia muy importante del fenómeno migratorio, que al inicio de la pandemia, pues tuvo, digamos, dos implicaciones. Por un lado, bueno, tenemos contextos migratorios como, por ejemplo, los que ocurren en el Estado de México, entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde, por ejemplo, una gran parte de el sector que se dedica, o de los trabajadores de la construcción, o de trabajadores que digamos, están en mercados como la Merced, haciendo actividades de cargar, digamos, los bultos de alimentos, o un gran número de trabajadoras domésticas, pues que trabajan en la Ciudad de México, provienen de comunidades indígenas y rurales en el Estado de México, o de, pues, la zona conurbada. Y bueno, esto implica una movilidad constante. A veces es una movilidad de todos los días, o a veces es una movilidad de cada semana, pero pues que está eh, permitiendo ese intercambio entre zonas de un mayor riesgo epidemiológico, de mayor contagio, y las comunidades de origen, bueno, y esta movilidad puede estar llevando, pues, digamos, contagios. Pero por otro lado, y este es un fenómeno que observamos en los primeros meses de la pandemia, hubo una importante migración de regreso de distintos polos de atracción migratoria dentro y fuera del país. Por ejemplo, las poblaciones indígenas y rurales que han migrado hacia las playas del Caribe, en la península de Yucatán, migración de Tabasco, de Campeche, de Chiapas, principalmente del sureste del país. Pues bueno, estas poblaciones migrantes al principio de la pandemia, cuando además empezó a mermar la actividad económica en los sitios en los que habían migrado, pues hubo un fenómeno de retorno a sus estados y comunidades de origen, que trajo consigo, pues, el incremento de casos de COVID. Y algo similar ocurrió en algunos otros estados, por ejemplo, en Oaxaca y Chiapas, pero con población migrante que había estado en Estados Unidos o en el norte de México en campos agrícolas, como por ejemplo en las plantaciones agrícolas, repito, en Sinaloa, o en Sonora, o en Baja California. Y bueno, pues los jornaleros agrícolas quedaron sin trabajo, se cerraron algunas de las actividades y retornaron hacia sus comunidades en la montaña de Guerrero, o en algunas otras zonas, pues, de estos estados, y también se registró esta situación de pues traer más contagios, ¿no? O algunos contagios. Bueno, de modo que para enfrentar estos retos, este grupo de trabajo identificó algunas acciones que deberían ser tomadas en cuenta. Por un lado, en primer lugar, y de manera muy importante, pues una estrategia de comunicación clara, con mensajes consistentes y basados en evidencia científica. Esta, por supuesto, estrategia de comunicación tendría que estar adaptada a las características de las poblaciones en el ámbito local, incluyendo, pues, por supuesto, sus lenguas originarias, sus lenguas maternas, y ser muy
muy consistente. Muy pronto en la pandemia, justamente la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud se dedicó a atender esta tarea, de modo que el día de hoy existen estos mensajes, tanto en audio como de manera escrita, pero sobre todo en audio, se han difundido a través de diferentes medios, pero están disponibles sobre todo en la página, en el micrositio de coronavirus.gov.mx. Y decíamos que hay lenguajes en prácticamente las 65 lenguas indígenas que se reconocen en nuestro país. Creo que allí tanto la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues hicieron un trabajo que es digno de mencionar. Pero por otro lado, otro de las acciones que identificamos para enfrentar estos retos era, pues, que estos mensajes que se emitieran también fueran muy claros en evitar rumores, en evitar reproducirlos o propagarlos. En esto creo que la Secretaría de Salud también ha trabajado de una manera muy específica para justamente tratar de incluso contrarrestar los efectos de esta mala información o de los efectos de los rumores. Pero también decíamos, hay que ser muy cuidadosos en evitar reforzar o incurrir en explicaciones mágico-religiosas. Aquí quiero hacer una acotación. Si bien nosotros tenemos la obligación de respetar los valores, las creencias y las preferencias de cualquier persona y de cualquier grupo social, y eso incluye sus valores, digamos, de índole religioso, o de índole pues, sacro y espiritual, pero como autoridad debemos de basar siempre la información que comunicamos pues en realidad en la ciencia y no reforzar, repito, explicaciones mágico-religiosas. Pues la Secretaría de Salud, me parece que esto lo ha hecho muy bien, el ejercicio justamente de informar que lleva a cabo desde el principio de la pandemia, ha apuntado claramente en ese sentido. Pero aquí también importa la comunicación que hacen otros actores, además de la propia Secretaría de Salud, incluyendo actores como el presidente o como otros secretarios de Estado. Entonces, si meten un mensaje disonante en ese sentido, como recurrir justamente a reforzar explicaciones de esta naturaleza, pues pueden de algún modo a contribuir a entorpecer esa respuesta. Nos parece que en el contexto de nuestro país eso ha llegado a ocurrir. No veo que siga ocurriendo, pero bueno, es un elemento que tenemos que tener presente en la respuesta que hacemos, sobre todo dirigida a este sector. Y es importante continuar recordándolo, porque estamos en un momento también particularmente delicado y particularmente retador cuando existe, no solamente en México, sino en el mundo, movimientos que están en contra de la vacunación. Y también en el ámbito indígena y rural podemos encontrar estas posiciones en este sentido. De modo que, nuevamente, importa mucho la forma en cómo damos los mensajes y el contenido de esos mensajes, que tiene que ser, repito, muy, muy claro, basado en evidencia científica y pues combatir los efectos del rumor y de explicaciones que no tienen sustento científico. Un tercer aspecto que se comentaba para enfrentar los retos que hemos señalado, pues es contar con planes de respuesta adaptados a las condiciones específicas. Entonces, pues esto tenía que ser planes locales que respondan a las características de, del ámbito local. Y finalmente, además de adaptar la respuesta y personalizarlo, sobre todo cuando estamos dirigiendo nuestra atención y nuestros esfuerzos a
a la atención de poblaciones indígenas, ya hemos hablado de las estructuras de desigualdad y hemos hablado de las prácticas de discriminación y de maltrato que éstas pueden generar, pues nuestra respuesta tiene que estar exenta de cualquier forma de maltrato o de discriminación hacia estas poblaciones. Bueno, en fin, estos eran algunos eh, principios que nosotros planteamos para tratar de orientar esta respuesta del sistema de salud para la prevención y la promoción de la salud en el contexto de COVID en el ámbito comunitario, rural e indígena. Y teníamos los objetivos de garantizar lo siguiente. En primer lugar, que a las personas que sean, pues, que entren en contacto con el sistema de salud estén seguras. En primer lugar, lo que queremos es que, digamos, que las personas no tengan ningún daño por entrar en contacto con el sistema de salud. Eh, eh, bueno, en segundo lugar, no solamente queremos que las personas pues no les pase algo malo, sino queremos que les pase algo bueno. Esto quiere decir que la interacción, que la respuesta, además de ser segura, sea efectiva. Esto aplica también, por ejemplo, con la coyuntura que hoy estamos enfrentando con la vacunación, por ejemplo. Cuando eventualmente llegue a este contexto, a este ámbito, que yo creo que pues todavía tendremos algún tiempo para que eso ocurra, pero bueno, queremos que ese servicio sea seguro, que sea, por supuesto, efectivo, pero repito, esto es para la respuesta en general, la respuesta de atención, de diagnóstico, de atención de casos de personas enfermas, etcétera. Pero además queremos personalizar la atención, centrarla realmente en cada persona, reconociendo las necesidades, las preferencias, las valoraciones de cada individuo, centrar la atención en el paciente. Y yo sé que esto en el contexto de COVID, en el contexto de una emergencia de esta magnitud, es un propósito realmente complicado de alcanzar, porque yo entiendo que el personal de salud y el sistema en general, pues se encuentra al límite de sus capacidades. Pero lo que estoy aquí planteando son como principios, pues, en realidad ideales que deben de guiar, pues, nuestra actuación. Y por supuesto, el siguiente objetivo que pretendemos, la atención pronta, por ejemplo, para que la espera no acreciente los malestares y la angustia que de por sí la enfermedad significa. Bueno, repito, esto es una situación ideal, pero ¿cómo le hacemos para brindar atención pronta cuando tenemos los centros de salud o los centros COVID o los hospitales saturados, sin camas, con personal que está verdaderamente exhausto y donde finalmente no hay pues posibilidades físicas de seguir brindando la atención? Entonces, no tengo yo una respuesta para eso, pero solamente planteamos estos principios que son el ideal para orientar nuestra respuesta. Por supuesto que también sea una respuesta eficiente y decíamos con equidad, con un trato apropiado al que corresponde a cada persona por el hecho de que bueno, todas las vidas pues tienen el mismo valor esencial. Eh, bueno, pero les decía que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en julio en julio del año pasado, elaboró este documento que se llama Estrategia de Promoción de la Salud, Prevención, Atención y Mitigación de la COVID en el marco de la atención primaria de salud, que bueno, esto de atención primaria de salud quiere decir la asistencia sanitaria esencial, accesible para todos los individuos, aceptable y que además sea económicamente asequible, que en realidad pues debe ser la base del sistema de salud. No significa que la atención primaria de salud, digamos, excluye la posibilidad o es exclusiva del primer nivel de atención. Son dos cosas diferentes. El primer nivel de atención eso es un nivel de atención, pero la atención primaria de salud tiene que ver, por supuesto, con el primer nivel, pero también con sus vínculos con el segundo nivel, con servicios que son esenciales y aceptables en general por la comunidad.
también generalmente de un costo que es que se puede afrontar por los sistemas de salud. Bueno, pues se hizo este documento con el objetivo justamente de disminuir el riesgo de las complicaciones y de la mortalidad por COVID eh, a través de proponer un modelo de respuesta en el ámbito, eh, en el ámbito comunitario, que incluye pues el ámbito indígena y rural. Propusieron 4 objetivos específicos. Primero, la identificación oportuna de casos de COVID con signos de alarma y casos potencialmente graves para referirlos de inmediato a las unidades médicas correspondientes. Entonces, esta forma de identificar de manera oportuna los casos de COVID era a través de bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, pero a través de acciones en las que el sistema de salud va hacia las personas. No es, digamos, la idea no era esperar a que las personas llegaran al sistema de salud, sino que en este ámbito se reorganizarían los servicios para que a través de ciertas brigadas el sistema de salud llegara a las personas, identificara oportunamente casos de COVID que pudieran ser potencialmente graves y los trasladara oportunamente hacia la unidad correspondiente o hacia los hospitales. Debo aclarar de una vez que yo no he participado de algún modo en la operación de los servicios, ni he estado en estos meses cercano a los servicios, solamente les estoy planteando el modelo teórico planteado por INSABI y por la Secretaría de Salud. Seguramente algunos de los que están aquí podrán tener una experiencia específica respecto al funcionamiento de este planteamiento que nos da este lineamiento. Por otro lado, pues también detectar no solamente a los casos de COVID, sino a las personas con factores de riesgo, las personas con hipertensión, las personas con diabetes, con sobrepeso, en fin, ya sabemos cuáles son las personas con factores de riesgo para COVID y que puedan además haber interrumpido su tratamiento o que tengan alguna descompensación en su diabetes o en la hipertensión, por ejemplo. Por otro lado, también en los municipios de baja transmisión o en las localidades de baja transmisión activa, identificar a casos sospechosos y contagios de COVID pues, para hacer el estudio de brote y pues, implementar las acciones de contención y control. Y finalmente, el cuarto objetivo que plantearon era que a través de este modelo se pudiera dar continuidad a las acciones esenciales de otros programas prioritarios de salud pública, incluyendo los que tienen que ver con el control de estas enfermedades crónicas que son un factor de riesgo importante para las personas en el contexto del COVID. Y tengan o no tengan COVID, pero tener hipertensión, tener diabetes, estar descompensado, pues es un factor que incrementa su riesgo. Y también dentro de estos otros programas de salud prioritarios, pues merece una mención especial las acciones de vigilancia y de control prenatal, pues de mujeres embarazadas y de los cuidados de pues, la mujer durante el parto y del recién nacido. Bueno, esta es un poco la idea de la estrategia y, digamos, las acciones que están en un marco de la promoción de la salud. Pues, en primer lugar, evaluar la vulnerabilidad de cada comunidad, porque no todas las comunidades pues están en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Identificar a las personas según su riesgo, reducir el riesgo de complicar y de morir por COVID, ya sea porque empezamos a brindar un mejor control de las precondiciones o de las comorbilidades, o porque estamos haciendo también actividades para que estas personas tengan una mayor conciencia del riesgo y puedan protegerse mejor. Pues la detección temprana de personas enfermas, el seguimiento estrecho, la atención integral, las referencias oportunas cuando hemos identificado los casos, el estudio, la detección y el estudio de los brotes comunitarios, el soporte social, y continuar, por otro lado, la atención de los programas esenciales de salud pública. La idea de este modelo es que no se detuviera, digamos,
la atención primaria de salud y no desatendiera otros problemas que siguen siendo prioritarios aún en el contexto de la pandemia por COVID. O sea, de repente parece que la pandemia por COVID pues lo es todo, pero no podemos dejar de atender el resto de los problemas de salud pública que tenemos en el país. Bueno, este es un poco el modelo de la estrategia que, bueno, se dirige por un lado estas actividades de promoción y de prevención a personas que no tienen síntomas y a personas con síntomas. A las personas sin síntomas, pues bueno, para identificar factores de riesgo y controlar patologías de base si es que existen. Y las personas que sí tienen síntomas, pues nuevamente identificar a quienes tienen factores de riesgo y a las que no tienen factores de riesgo, pues para tomar medidas apropiadas, como por ejemplo, a quienes no tienen riesgo, pues facilitar el aislamiento domiciliario con todas las medidas y con toda la información que se requiera y que debe estar en manos de esa persona y de su núcleo familiar. Y por otro lado, para las personas que tengan algún factor de riesgo, pues mantener el contacto muy estrecho, ya sea cara a cara, en persona, o a través de otros medios electrónicos, como puede ser por teléfono o incluso por WhatsApp, que está así planteado en este documento. Y por otro lado, cuando se detectan a personas con signos de alarma, pues hay que hacer la referencia inmediata. Es a grandes rasgos el modelo de la estrategia planteada. Quisiera enfatizar ya de manera muy breve algunos principios que se plantean en esta estrategia y que toman en consideración los retos que al principio de esta conversación eh, yo había puesto sobre la mesa. Por un lado, dicen, bueno, las brigadas que plantea esta estrategia, que ahora las veremos, son 3 brigadas, la siguiente lámina las trata de explicar brevemente. Bueno, las visitas de esas brigadas deben ser previamente anunciadas para que la gente esté al tanto, para que la gente sepa quién va a ir y para qué va a ir y qué va a hacer. Y esto con la intención muy explícita de evitar situaciones de malos entendidos, de acciones de rechazo. Bueno, si se avisa previamente y hay, por ejemplo, un rechazo comunitario, pues bueno, eso se hace desde que se avisa. No, no queremos que vengan, no, en fin, no, aquí no pueden pasar. Bueno, eso es mejor a que ocurra cuando ya está allí la brigada y entonces puede esto dar pie a situaciones delicadas que es mejor evitar. Y seguramente algunos de ustedes pues pudieron observar este tipo de situaciones al inicio de la pandemia, cuando había, por ejemplo, brigadas de algún equipo de salud que se dirigía a alguna comunidad a hacer acciones de las llamadas de sanitización, usando este anglicismo adaptado, y bueno, donde en algunos lugares, pues estas actividades fueron mal interpretadas, fueron cuestionadas, fueron rechazadas, incluso de manera violenta, y que llegó a poner pues, en peligro incluso la integridad del personal de salud, pues que acudía a hacer estas acciones. De modo que, bueno, ahora pues hemos aprendido de la experiencia y tenemos claro que antes de acudir hay que anunciar quiénes van a ir, a qué van a ir y, por supuesto, tener la anuencia de la comunidad. Por eso hay que establecer un primer contacto para explicar de manera clara, sencilla, antes de la intervención y durante la intervención. Debemos mantener esa comunicación. En caso de que se identifiquen personas enfermas que requieran ser trasladadas a un segundo nivel de atención o incluso a un hospital COVID donde, pues bueno, será aislado y manejado, bueno, pues será hospitalizado y manejado incluso con la posibilidad de ser intubado o, en fin, lo que implica el tratamiento hospitalario,
pues bueno, es muy importante comunicar con mucha claridad a la persona enferma y a su familia la situación bueno, darles tiempo a que las personas tomen una decisión. En realidad, pues esto eh, eh, requiere esa sensibilidad, ¿no? Por supuesto que el personal que esté en las actividades de campo siempre debe estar plenamente identificado con pues con su gafete, con la acreditación debida, de modo que se evite cualquier suspicacia y cualquier confusión. Y por supuesto es elemental que en todo momento los trabajadores de la salud pues nos comuniquemos y nos comportemos de una manera respetuosa pues muy profesional, explicando claramente nuestras actividades. Esta lámina muestra un poco la organización del modelo de promoción perdón, de prevención y promoción de la salud en el marco de COVID, en el contexto comunitario. Decía que el modelo establece 3 brigadas a grandes rasgos, bueno, 2 brigadas y un equipo que está en el centro de salud. Aquí en medio de la lámina se ilustra, digamos, un centro de salud ubicado en el ámbito rural que coordina a 2 brigadas. Una brigada comunitaria de promoción de la salud que está conformada por lo menos por 2 promotores de salud. En el caso de las comunidades indígenas, deben de ser promotores de salud que preferentemente que sean del municipio o de las localidades a las que nos estamos refiriendo y, por supuesto, que tengan la competencia lingüística en el idioma originario, que serían los encargados de realizar, entre otras acciones de promoción de la salud, la elaboración de un censo actualizado para identificar a las personas que tienen factores de riesgo, también digamos, identificar casos sospechosos, brindar información sobre el autocuidado, sobre el cuidado de las personas que tienen condiciones de riesgo. Y por otro lado, tendríamos una brigada especializada que estaría conformada por lo menos por un personal médico, una persona de personal médico y una persona de personal de enfermería, que serían quienes estuvieran atendiendo digamos, si la brigada comunitaria identifica un caso sospechoso, esta brigada especializada tiene que acudir para confirmar el caso y si fuera la situación, pues brindarle los primeros cuidados o referirlo a la clínica donde el equipo de atención médica continuaría con la atención o bien harían la referencia al segundo nivel de atención. Y estos equipos, tanto los brigados tanto la brigada comunitaria de promoción de la salud como la especializada o el equipo de atención clínica, podrían hacer sus actividades ya sea de cara a cara frente a los usuarios o bien usando algunos otros medios electrónicos como el teléfono celular o el servicio de WhatsApp. Bueno, esto es a muy grandes rasgos la propuesta. Yo no me detengo demasiado a explicar esta propuesta porque en realidad esta propuesta la ha explicado el propio INSABI, la ha explicado pues el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en por lo menos 4 de sus conferencias vespertinas. Por cierto, hizo una gira a distintos estados, a Tabasco, a Chiapas, no me acuerdo si fue Puebla, San Luis Potosí, precisamente para explicar el contenido de este modelo, que bueno, es el modelo que plantea la Secretaría de Salud y que a nuestro parecer retoma estos elementos y estas recomendaciones, pues que se han hecho a partir, pues decíamos, de la experiencia de algunos académicos e investigadores y prestadores de servicios que han laborado durante ya varias décadas en este contexto.
Bueno, decíamos que el modelo propuesto por INSABI y por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, tiene estos tres grupos de trabajo, dos brigadas y un grupo de atención clínica. Entonces, la brigada comunitaria de promoción de la salud, que está conformada por lo menos por dos promotores de salud o promotoras de salud, bueno, se encarga o tiene entre sus tareas hacer un censo de la población, completar el censo, pero particularmente poner especial atención en identificar a personas con factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, con alguna inmunosupresión, con algún problema renal o un problema respiratorio previo distinto a COVID. También cuentan ellos con un formato, un cuestionario. Este es un personal de promotores de salud, pues, que están específicamente capacitados por el INSABI y por la subsecretaría, que tienen un cuestionario general para tratar de identificar no solamente factores de riesgo, sino patologías como las que ya hemos mencionado, las enfermedades crónicas que he señalado, pero también cuentan con un crash respiratorio para identificar casos sospechosos de COVID. Y si fuera el caso, entonces esta brigada comunitaria debe de avisar tanto pues al centro de salud como a la brigada especializada para que sea esta última la que confirme esta condición. Por otro lado, también la brigada de promoción tiene entre sus funciones el brindar información a los individuos, las familias, para disminuir el riesgo de contagio. Por ejemplo, bueno, pues con las medidas que ya todos conocemos, el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, la sana distancia, etcétera, pues medidas, digamos, de esta naturaleza. Por supuesto, el mantenernos en casa, algunas medidas específicas que podemos tomar, por ejemplo, en transportes públicos, o quiénes son las personas que podrían tener mayor riesgo de enfermar y explicar también por qué. Otra de las actividades que tiene este grupo, perdón, esta brigada de promotores de salud, que es la brigada comunitaria de promoción de la salud, por eso tiene ese nombre, es además, al momento de hacer el censo, identificar en cada hogar una persona de contacto y de preferencia, bueno, si es posible, un medio de contactos, preferentemente a través de teléfono, por si fuera necesario, también esta brigada también deja un teléfono de contacto para que las familias y cada hogar tenga la posibilidad de comunicarse con el centro de salud, con la brigada, para notificar cuando exista pues alguna sospecha de que algún miembro de la familia pues puede estar enfermo o presenta algún síntoma, algún signo sugestivo. Entonces, bueno, hay que identificar a una persona de contacto y ponerlo en tus contactos de WhatsApp. Para esto, este equipo debe de tener esta brigada, entre los equipos que debe de tener, es justamente pues medios electrónicos que le permitan, donde haya señal, pues, ¿no? Entonces, contar con esos dispositivos para que permita tener ese contacto. Bueno, les decía, acciones de promoción en el contexto de COVID, pero también otras acciones de prevención y de promoción de la salud en el marco de otros programas esenciales de salud pública. Decíamos los que tienen que ver con enfermedades crónicas, los que tienen que ver con tuberculosis, por ejemplo, que donde hay tuberculosis, pues os digo, las personas que tienen tuberculosis pues, deben de continuar recibiendo su tratamiento, deben de continuar su vigilancia, o sigue habiendo pues embarazos, sigue habiendo personas con demanda anticonceptiva, que entonces esperemos que esté satisfecha. De modo que este equipo también, digamos, tiene dentro de sus tareas hacer actividades de promoción. Y ya que mencioné la actividad, lo que tiene que ver
con los programas de anticoncepción. Bueno, este equipo no es el responsable de llevar los insumos, como podrían ser los métodos anticonceptivos, pero sí, esto es algo que entra dentro de las labores del siguiente equipo, la siguiente brigada, que ahorita revisaremos cuáles son sus acciones. Pero este equipo nuevamente también revisa las cartillas de vacunación de niños y de adultos, pues, para identificar si existe alguna que esté pendiente y entonces programar su inmunización. La brigada especializada, que decíamos, está conformada por lo menos un miembro del personal médico y un miembro del personal de enfermería. Bueno, ellos hacen la evaluación en el domicilio de las personas de alto riesgo y con síntomas de enfermedad respiratoria que haya identificado la brigada anterior, porque la brigada anterior, su forma de trabajar es ir casa por casa o hacer una llamada telefónica a cada casa. Es decir, si el centro de salud ya tiene registrado el teléfono de todos los habitantes de esa localidad, pues la brigada comunitaria, la previa, tiene que hacer el censo de todos, ya sea viendo físicamente o hablando por teléfono con todos. Pero una vez que ellos han detectado a personas de alto riesgo o con síntomas de una enfermedad respiratoria, pues es la brigada especializada, la que sí cuenta con personal médico y personal de enfermería, la que va a hacer la evaluación y la confirmación diagnóstica. También esta brigada tiene que hacer seguimiento telefónico todos los días a cada caso sospechoso de COVID. En algunas ocasiones también tendrá que hacer el seguimiento, digamos, acudiendo al hogar. También tiene que confirmar y dar seguimiento diario a las personas con una infección respiratoria aguda que pertenecen a algún grupo de riesgo, de los que ya hemos hablado, identificar casos de alarmas y asegurarse de que exista una referencia oportuna en caso que así se requiera. De hecho, esta misma brigada puede hacer esa referencia. Entre los insumos que debe contar es justamente con un medio de transporte apropiado que así lo permita. Bueno, también evaluar. Decíamos que la brigada anterior aplica un cuestionario general para identificar a personas que pudieran tener condiciones de riesgo o padecer alguna comorbilidad, de modo que este equipo es el encargado de hacer la evaluación de los casos sospechosos identificados de tener alguna comorbilidad o algún factor de riesgo, o también de haber tenido algún dato sugestivo de COVID a partir del triage respiratorio. Tienen también que hacer el seguimiento de pacientes con COVID con factor de riesgo, asesorar a quienes necesiten un aislamiento en su domicilio. Es muy importante el énfasis que pone este documento, el documento que estamos comentando, la Secretaría de Salud y del INSABI, a la salud mental de las personas que están en sus casas en el ámbito comunitario. De modo que esta brigada especializada, esta brigada que tiene un equipo médico, cuenta con el formato de para hacer un tamizaje breve en temas de salud mental y además se supone que cuentan con las competencias necesarias para brindar una primera ayuda psicoemocional. Entonces, decíamos, este documento muestra una preocupación específica sobre los temas que tienen que ver con la salud mental, como por ejemplo el abuso de sustancias, los datos que tienen que ver con el incremento de violencia, particularmente hacia mujeres, niños y niñas, agravamiento o surgimiento de condiciones como ansiedad o algunos otros datos de algún desorden de naturaleza mental. Entonces, no solamente pone el énfasis en la detección y en la respuesta, digamos, inicial, sino incluso especifica que en caso de que el equipo identifique personas que requieran atención especializada, esta brigada
debe de facilitar la referencia, aunque aquí yo no lo puse, pero sí está en el documento. Por cierto, el documento para todos aquellos interesados está disponible en la página de coronavirus.gov.mx bajo la pestaña que dice personal de salud. Entonces ustedes le dan clic y ahí lo pueden identificar rápidamente. Y si no, seguramente los colegas de Insabi, Vero o algo, Luis, les podrán hacer llegar este documento. Bueno, por otro lado, también este equipo está encargado del seguimiento a las mujeres embarazadas que sean detectadas por la brigada comunitaria y por supuesto también el manejo adecuado a las mujeres embarazadas que, por ejemplo, pues que tengan COVID, o para los embarazos de alto riesgo, aunque no tengan sintomatología de COVID o no haya sospecha al respecto. Y finalmente, el equipo de atención clínica, que es este equipo, permanece en el centro de salud y es un equipo que además mantiene un seguimiento telefónico estrecho con los... Bueno, esa es de hecho su primera actividad, mantener un seguimiento telefónico a las personas que tienen una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera. Tienen que completar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que son referidos por la brigada especializada, que es la que acabamos de mencionar. También deben de participar en las referencias y contrarreferencias hospitalarias, permitir la comunicación de personas que están aisladas con familiares y amigos, de manera muy específica a través del uso de medios electrónicos, como puede ser el Zoom, con una tablet, a través del teléfono, por llamadas de WhatsApp o de Skype. Pero en fin, el documento, esto me parece muy digno de hacer notar, porque es un esfuerzo justamente por adaptar las características de esta respuesta a esta respuesta a las características de las personas. Es particularizar, pues, y en un esfuerzo también para mejorar el trato que reciben pues las personas enfermas y los usuarios y su familia en general. Nuevamente, resaltan las actividades, digamos, que tienen que ver con el ámbito mental, con actividades de psicoeducación, así le llaman, como dirigidas a evitar el consumo de sustancias como el alcohol, tabaco o algunas otras drogas, a prevenir o incluso atender pues, la emergencia de situaciones como violencia familiar, actividades para disminuir el desgaste emocional, la ansiedad, la depresión, el estrés. Y bueno, esto es a muy grandes rasgos el modelo que, repito, ustedes pueden encontrar en el documento de referencia. Y ahora sí, Luis, me parece que es todo lo que yo tenía preparado. Muchas gracias, doctor Meneses. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren preguntarle algo al doctor, hacerle algún comentario, pueden hacerlo levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. Ya tenemos aquí unos comentarios y algunas preguntas, doctor. Aquí tenemos uno de la doctora Rocío. Ella dice, doctor, considerando los principios ideales del sistema de salud que mencionó, como personal de salud, ¿cómo combatir este escenario de COVID-19 cuando la realidad es rebasada, tanto para nosotros como prestadores del servicio, pero también para al mismo tiempo, para la población? Mi reflexión sería, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Sí, Rocío, mira, muchas gracias. Yo lamento que no tengo respuestas suficientes para, digamos, el contexto que nos está tocando vivir. Y bueno, sobre todo ustedes, porque yo confieso que no estoy en el ámbito clínico público, ¿no? Sí ejerzo, digamos, la atención privada, pero es distinto. No estoy yo en el ámbito hospitalario. Entonces,
Yo sé que lo que está ocurriendo, bueno, tengo compañeros, familiares, amigos que sí están en esta circunstancia y realmente cumplir con estos objetivos ideales del sistema de salud eh, en situaciones de emergencia, como una pandemia, como una guerra, como un ataque bacteriológico, como una catástrofe, es probablemente imposible por ejemplo, bueno, en realidad, ¿cómo, a ver, por ejemplo, cómo proteger la privacidad de las personas cuando tienes una sala que está llena y donde pro- literalmente están las camillas o las camas una al lado de otra y pues allí no hay privacidad, o sea, las personas están allí enterándose de lo que pasa, incluso, digamos, el deceso mismo, la muerte misma, ocurre eh, con el vecino de otra persona enferma, los efectos psicológicos, los efectos profundos que esto puede tener hacia otros pacientes. Digo, ya no digamos en el personal de salud que todos los días está conviviendo con, pues con una verdadera situación muy complicada, porque debo de decir una cosa, que el objetivo de garantizar el trato digno, por supuesto que está dirigido hacia brindar un trato digno hacia los usuarios, pero el trato digno es circular. O sea, al brindar un trato digno hacia los usuarios, también estamos pensando que el personal de salud debe tener condiciones de trato digno. Pero en este contexto, Rocío, la verdad es que hay dimensiones del trato que algunas son difíciles de garantizar. Por ejemplo, esta dimensión que decíamos de la privacidad no se va a poder garantizar necesariamente, porque en la terapia intensiva no hay privacidad, o en una sala de urgencias no hay privacidad, y a veces a las personas se les va a tener que quitar la ropa y enfrente de otras personas. Entonces, esto es de verdad un ámbito, menciono el caso de quitar la ropa solo como un ejemplo extremo, porque eso implica, a veces interpela nuestro pudor, pero esta dimensión del trato, del trato digno, la privacidad, pues difícilmente se puede cumplir. La autonomía, que las personas puedan participar en la toma de decisión sobre los procedimientos que se van a... Una persona que está intubada, que está sedada, pues ya no tiene autonomía, ya no puede participar en nada de sus condiciones de salud. A veces ni siquiera la familia. O brindar información eh, clara, oportuna, amplia, pues bueno, a veces eso también se complica. No tienes además necesariamente el tiempo para cada persona estar brindando. Sí, Rocío, yo creo que es un reto mayúsculo. Estoy seguro que las autoridades del sistema de salud lo ubican, pero yo creo que, bueno, no solamente en México, sino esto es un problema global, pero las respuestas son difíciles. Creo que hay que irlas construyendo, Rocío. Bueno, perdón, disculpen, creo que me extendí demasiado. Hay que saber. No, 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 al contrario, doctor. Y en relación precisamente de lo del trato digno, que es tan complicado, que ya de por sí ustedes también lo están trabajando, como decía, ¿no? Con comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas, y aún más todavía en un espacio hospitalizado que todos, ¿no? Estamos esa parte de la privacidad que desaparece y más aún ahora en pandemia. Pero en esa relación de trato digno, también una de las cuestiones que han llegado también por chat privado y demás, es como esas problemáticas o ese manejo de las representaciones mágico-religiosas que comentaba en parte de su exposición en torno al COVID y en relación a esa parte del autocuidado, ¿no? Y de que también como preservar ese trato digno del paciente en este caso, ya sea de pueblos originarios o comunidades indígenas, pero sobre todo cómo se puede manejar o cómo están pensando desde su trabajo, cómo pueden ayudar a ese manejo, ¿no? De cómo la representación sociocultural, la representación mágico-religiosa que puedan tener del COVID, que ya de por sí tenemos una variedad, ¿no? De representaciones del COVID, y cómo relacionarlo con la práctica del autocuidado, que es tan importante, ¿no? Porque depende de lo que se entiende, así se va uno a autocuidar.
Sí, gracias, Vero. Mira, el ámbito de la espiritualidad de las personas o de los grupos sociales es de carácter, su naturaleza es de carácter sacro. Esto quiere decir, pues, es un ámbito sagrado de la vida de cada persona. Esto tiene que ver con valoraciones muy profundas y con formas de estar y de entender el mundo, de entender la vida. Entonces, en realidad, todos los trabajadores de la salud, todas las autoridades, este es un ámbito en el que no debemos, eh, no podemos, no debemos, digamos, entrar en ningún tipo de debate, en ningún tipo de discusión al respecto. Repito, estos son cosas que tienen que, esto es un ámbito de la vida de las personas absolutamente sagrado, es intocable no debe ser pues manipulado por los otros, debe ser respetado. En efecto, el propio trato digno señala pauta, la obligación de los trabajadores de la salud de respetar los valores de las personas, los valores, las creencias y las prácticas, digamos, espirituales de las personas. Incluso en la medida de lo posible, brindar las facilidades porque puedan continuar con su vida, digamos, espiritual y con sus prácticas en ese sentido, aún en el ámbito, digamos, de la hospitalización, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Digo, no es posible, por ejemplo, que alguien esté hospitalizado y haya por ejemplo, un chamán haciéndole un saumerío, porque eso no es posible en ese contexto. No podemos tener en terapia intensiva eso, ni en hospitalización. Pero, pero sí, digamos, si las personas quieren tener eh, una, un, un elemento, una imagen, hacer algún rezo, en fin, esos son elementos que el personal de salud y los funcionarios tenemos que respetar plenamente. Entonces, bueno, en realidad, bueno, también debo decir, Vero, que esto lo establece el propio marco jurídico, particularmente, digo, para todas las personas, esto lo protege la Constitución, pero específicamente para las poblaciones indígenas, pues el artículo segundo de la Constitución hace referencia al respeto que tiene que tener, pues que debemos tener todos por digamos, pues por la espiritualidad específica, la religiosidad de los pueblos indígenas. Pero repito, esto aplica para todas las personas. Pero no sé si respondí lo que me inquietó. Sí. Bueno, no sé si era tu No, inquietud sí. o de alguien más Sí, es que del... vamos recopilando a veces por chat privado, otras veces en el de todos vamos tomando foto, por eso digo que las tenemos todas aquí. Es decir, en plan de sí se respondió, porque como dice, ¿no? Es que también creemos, ¿no? Que esa línea muy delgada entre las creencias, las ideologías, pero también luego está la parte de pandemia, ¿no? Y cómo cuidarnos y autocuidarnos y llevar todo una Sí, convivencia sana. aunque omití decir una cosa en la respuesta, porque cuando yo presentaba estos principios de que los mensajes de, eh, de la, de la autoridad deberían de basarse, digo, además, bueno, nuestro Estado es un Estado, digamos, laico. Eso quiere decir que el Estado, pues bueno, no se mete con el tema religioso de las personas ni con su espiritualidad. O sea, nuestro Estado se basa, digamos, en la información científica. Entonces, esto es lo que yo decía al principio, la información que debe dar la autoridad en México, la Secretaría de Salud, yo creo que la Secretaría de Salud ha sido muy responsable y muy consistente al respecto. Otros actores de la vida pública, otros actores políticos, creo que han cometido algunos deslices, tal vez no se han dado cuenta, tal vez no son conscientes de esto, pero creo que en la Secretaría de Salud sí hay una clara convicción de que los mensajes tienen que basarse en evidencia científica, porque anteponer la religiosidad individual como una autoridad, como, digamos, como secretario de salud, digamos que si el secretario o alguna autoridad dijera, mire, yo les recomiendo que para
híjole, tal vez no quisiera de repente poner ejemplos específicos porque pueden ser, justamente es lo delicado, ¿no? De meterse con pues, los elementos que para algunas personas son sacros. Pero entonces, digamos que si alguien, tuviéramos algún líder que expresa, digamos, una postura desde alguna idea religiosa que no es la predominante, pues puede herir la susceptibilidad de otros, ¿no? O puede ser incluso insultante. De modo que, yo decía, la esfera espiritual de cada persona y de cada grupo social es completamente respetable. Si son la creencia que tengan y las prácticas espirituales que tengan, por supuesto, bueno, las prácticas espirituales son eso, completamente respetables, a menos que violen derechos humanos, pero eso es otra cosa, eso es otro elemento. Eh, eh, pero la actitud y la postura de la autoridad tiene que ser laica y basada en la ciencia. No, ya. Sí, efectivamente, doctor. Y otras también cuestiones que plantean esa parte desde las brigadas que comento. Una sería, ¿qué problemáticas se pudieran contemplar, ya sean socioculturales, ya sean biomédicas o ya sean sociomédicas, pero qué problemáticas se pudieran contemplar o que se pudieran encontrar las brigadas en esas evaluaciones a domicilio, ¿no? Porque usted dice, pues van al hogar de uno, ¿no? A la parte de privacidad y pues o si ya sabe de algunas experiencias con qué se han encontrado, porque todos sabemos, ¿no? Que cuando uno va, sobre todo de la parte de antropología, cuando uno va a campo, no es un camino de rosas y a veces tocar puerta por puerta no son todas las familias iguales, ni tampoco se puede encontrar las mismas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas se están encontrando, si usted sabe, o que se podrían encontrar en estas evaluaciones a domicilio? Sí, qué bueno que lo comentas, pero esto es una reflexión importante. El documento no nos da una salida al respecto. El documento no nos dice, bueno, si aquí te dicen que no entres, pues no entres. Pero en realidad, digo, lo que yo puedo recomendar es que si en algún lugar, si en alguna comunidad, si algún hogar, alguna persona rechaza la presencia del equipo, rechaza la presencia de las brigadas, la brigada lo que tiene que hacer es retirarse. Pero esa es mi posición personal, repito, el documento no nos da una solución al respecto. Lo que sí hemos visto es que en algunos lugares, pues las brigadas han sido, no estas, porque la experiencia a la que yo hago alusión es previa a que existiera este planteamiento y no conozco de primera mano la experiencia de estas brigadas que se plantearon hace solamente 6 meses y que se han tratado de echar a andar paulatinamente en algunos estados. Estoy consciente de que Chiapas, en donde yo estoy, es uno de ellos, pero bueno, en realidad yo confieso que no conozco su operación empírica de estas brigadas. Sí conozco el ámbito indígena y rural he trabajado en él desde hace más de 20 años, pero obviamente que no en el contexto del COVID ni con estas brigadas. Pero pues, sí hemos observado experiencias documentadas a través de los medios de comunicación, sobre todo en noticias, pues de personal que ha sido agredido, personal que ha sido, bueno, pues que llegan equipos o brigadas, decía yo, que van a hacer actividades al principio de la pandemia con la idea de esto de sanitización y que, bueno, se transgiversa la información, puede haber confusiones y puede haber respuestas, bueno, han existido respuestas de rechazo que incluso se expresan en formas de violencia física, ¿no? O sea, expulsar a los equipos o en otros casos retenerlos porque consideran que habían estado haciendo alguna actividad que podría ser dañina. No podemos dejar de tener en consideración la muy extendida difusión de mensajes no solamente erróneos, sino mensajes falsos y a veces malintencionados, con, por ejemplo,
este fenómeno de las teorías de conspiración que pues dudan de la existencia real del virus o piensan que ha sido fabricado específicamente o que existe una política tácita, oculta, de exterminio hacia ciertos grupos sociales. Y cuando iniciamos la conversación, hablábamos de la estratificación social y de la desigualdad que eso entraña. Entonces, y también decíamos que los grupos que han estado históricamente marginados, históricamente excluidos, también tienen, digamos, un sentimiento de desconfianza, de recelo, de desencuentro con la autoridad que suele, digamos, estar en la cúspide de la estratificación social, es decir, pues hasta arriba, ¿no? Entonces, existe una relación complicada. De modo que, bueno, dicho lo anterior, si hay señales de rechazo, yo creo que eso se tiene que entender y respetar. Lo cual, o sea, no implica, siempre hay que procurar establecer un diálogo. Ese es un principio fundamental. Entonces, bueno, explicar, mire, nosotros lo que pretendemos hacer es esto, lo que nos interesa es identificar a personas que tengan esta situación, esta condición. Y bueno, si las personas dicen, no, ¿sabes qué? Aquí no, bueno, entonces hay que retirar. Ese es mi punto, esa es mi posición personal. Pero déjenme también compartirles incluso una vieja experiencia. Y también esto servirá para decir algo que no se ha dicho, o sea, que no hemos dicho. Las comunidades no son homogéneas ni son necesariamente armónicas. O sea, en las comunidades también puede existir conflicto, también puede existir división. De modo que también puede existir gente que diga, sí, grupos que digan, por favor, queremos que vengan, sí venga a mi casa, incluso que haya un trato sumamente cordial, porque no todo es conflicto en realidad, o sea, también, de hecho, puedo decirles que mi experiencia en general, la relación con las personas con quienes he convivido en este ámbito durante tanto tiempo, en general ha sido bastante amable. Eh, pero te decía, en las comunidades también puede haber división. Entonces, siempre el personal de salud tiene que estar muy atento con eso, porque si uno desconoce el contexto político, el contexto social de las comunidades, también puede, de manera inocente, contribuir a la conflictividad. Entonces, bueno, yo de manera muy breve les comento que hace muchos años, en el año 2000, yo era un médico joven que trabajaba con una organización médico-humanitaria y que recibimos la invitación de trabajar en una comunidad en el que había en la que había una muy fuerte división política y eran grupos que además estaban armados. Entonces, en esta comunidad había grupos armados antagónicos. Entonces recibimos una invitación con nuestra brigada de salud, con nuestra brigada médica, dijeron, oigan, por favor, vengan aquí, bríndenos consulta a los niños a las mujeres embarazadas, los niños pues, que están enfermos con enfermedades respiratorias, diarreicas, en fin, pues a lo mejor pueden venir y darnos consulta. Pues bueno, eso hicimos, dijimos, sí, claro, nos da mucho gusto esa posibilidad y esa situación exacerbó, digamos, la división que había en la propia comunidad. Nosotros no lo sabíamos y, bueno, terminó en hechos de violencia que no fueron hacia nosotros, los hechos de violencia. Bueno, con nuestro equipo se presentó el grupo antagónico armados y nos dijeron, bueno, ¿saben qué? Es hora de que ustedes se vayan. Y nosotros, pues, en efecto, nos fuimos. Y bueno, allí se suscitaron hechos violentos entre los propios miembros de la comunidad, pues que tenían ya ese antecedente. Bueno, para ser muy enfático, lo que yo recomiendo es que cuando existan estas situaciones, no entremos en confrontación
ni seamos insistentes o necios. Yo sé que la mayor parte de mis colegas siempre tienen ese interés de tratar de insistir en algo que consideran correcto porque pues tienen esa vocación de servicio, pero creo que hay que buscar otras estrategias que no pongan en riesgo a la integridad del personal. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué los servicios de salud deben recurrir a las brigadas comunitarias? Esto nos hablaría de que existen ciertas debilidades en el sistema de salud. Sí, gracias, Luis. Qué bueno que lo mencionas. Mira, esto es repito, esta es una propuesta del INSABI y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud con una idea en el fondo existe la idea de que el sistema de salud de algún modo vaya hacia la gente y no necesariamente de esperar a que la gente acuda al sistema. Y de que bajo esta premisa que desde el principio de la actual administración federal planteó la propia Secretaría, que es el fortalecimiento de la atención primaria en salud. Entonces, bueno, está esta idea de fortalecer la atención primaria en salud, lo cual a mí me parece que es una idea correcta. Sin embargo, a mí me parece que aún antes de esta propuesta, esta propuesta surge en el contexto de una pandemia, es una cosa que responde a una emergencia, pero en realidad a mí me parece que desde hace 25 años, desde la Secretaría de Salud y desde otros sectores, se había trabajado en la construcción de yo le llamo una infraestructura social en salud y bienestar, que de hecho fortalecía la atención primaria en salud. Se argumenta que la atención primaria en salud había experimentado un desmantelamiento. Y yo no estoy del todo seguro, probablemente, bueno, de lo que estoy convencido es que la atención primaria en salud evidentemente necesitaba fortalecerse. Pero durante los últimos 25 años, mal que bien, se trabajó en proponer les decía, lo que yo llamo una infraestructura social en salud, que estaba estrechamente vinculados a los programas que primero fue Progresa, luego Oportunidades, luego Prospera y que ahora ha desaparecido, pero que tenía, digamos, pues esta infraestructura con promotores, con agentes que hacían actividades que ahora se están asignando a estas brigadas, ¿no? Como los censos, como la detección de enfermos crónicos, la detección de embarazadas, estaban al tanto de quiénes, de la cobertura anticonceptiva, en fin, ¿no? Y abarcaban otros elementos como la educación, por ejemplo, la alimentación. Bueno, eso ya no existe, eso ya desapareció. Esa infraestructura social ya no la tenemos. Yo me imagino pero solo me imagino, ¿no? Que esa infraestructura social que desapareció de algún modo está allí flotando y que probablemente con una estrategia de esta naturaleza se está tratando de incorporar algunos, por ejemplo, probablemente algunos de los promotores que están en la brigada comunitaria, pues tienen este antecedente. En realidad, pues no, yo no tengo forma de saberlo. Pero para responder de una manera clara a esta pregunta, detrás de la creación de estas brigadas, de estos instrumentos, existe esta idea correcta, me parece, de hacer que la atención primaria, el sistema de salud, la atención primaria llegue a la gente, llegue hasta su hogar y no necesariamente esperar a que la gente se mueva hacia el sistema, sino que, sobre todo en un contexto de emergencia, que el sistema se mueva hacia la gente. Eso, por supuesto, cuesta dinero, requiere recursos no solamente financieros, requiere del personal comunitario para las brigadas comunitarias, pero requiere también de personal médico, personal de enfermería. Por eso se está haciendo, pues INSABI es una muestra de ello, se está haciendo un esfuerzo
no solamente financiero, sino organizativo, pues para contratar personal de salud que esté en esta línea de batalla, justamente también con una mística de atención y de trabajo en estos contextos de marginación y de difícil acceso. Eh, pero bueno, no escuché el nombre de quien preguntó, a lo mejor no se mencionó, pero bueno, me parece que responde a eso la necesidad de en este momento tener brigadas, pero enfatizo también a la idea de que la atención primaria de salud vaya hacia la gente. Sí, y de hecho también responde a alguna de las de otros comentarios que también teníamos aquí de la doctora Rocío en relación a lo que dice. Una de las preguntas era ¿por qué los servicios de salud deben recurrir a las brigadas comunitarias? Y efectivamente lo ha respondido en su comentario de ahora, de que es esa atención primaria, ¿no?, que tiene que también ir a donde está el centro, que es el individuo, la familia y la comunidad, más que quedarse en las instituciones, y sobre todo dado la pandemia en la que estamos, que como decimos, todos estamos en casa y no sabemos qué necesidades de salud tenemos en ese momento. También una de las últimas así preguntas, también decía que desde su experiencia, si podría dar un comentario sobre sobre por qué las poblaciones rurales o indígenas en contexto de marginación o pobreza extrema, ese tipo de pandemia puede ser letal, ¿no?, para sus condiciones de salud. Bueno, mira, bueno, mire, las poblaciones indígenas en México en los últimos 20 o 30 años también han experimentado, esto es algo que por cierto se acaba de publicar justamente en el último número de la revista de Salud Pública de México, existe un artículo que se llama Condiciones de salud y uso de servicios entre las poblaciones indígenas de México, de la doctora Blanca Pelcastre. Yo tengo la fortuna de participar en ese estudio, pero las condiciones epidemiológicas de la población indígena de México también ha transitado, también ha cambiado. Y hoy tenemos una situación paradójica. Hace 20 o 30 años era prácticamente inexistente el sobrepeso y la obesidad entre población indígena en México, porque en Estados Unidos sí teníamos ese panorama. Eh, y también era difícil encontrar problemas que tuvieran que ver con enfermedades crónicas o cáncer hace 20 años o 30 años. O sea, no eran causas predominantes de enfermedad ni de carga pues de enfermedad o de mortalidad. Sino que hace 20, 30 años el perfil epidemiológico se caracterizaba por las enfermedades del rezago, por desnutrición, no por sobrepeso y obesidad, bueno, que también es otra forma de malnutrición, pero había más bien desnutrición, más muerte infantil y enfermedades, sobre todo infecciosas. Pero hoy tenemos una situación paradójica, porque aunque permanecen las enfermedades de rezago, todavía tenemos, debo también admitir que ha habido progresos, no es la desnutrición ha disminuido, pero sigue estando sumamente presente. La mortalidad infantil ha disminuido también, pero sigue estando presente la mortalidad infantil. Entonces, la mortalidad materna ha disminuido, pero sigue siendo la prevalencia sigue siendo escandalosa. La muerte materna es del doble entre mujeres indígenas que en el promedio nacional. Y quién sabe en el contexto de la pandemia, porque sí sabemos que en el año pasado, en el 2020, pues la mortalidad materna se incrementó. Entonces tenemos una situación epidemiológica eh, eh, do, do, paradójica, porque tenemos enfermedades de rezago, como las que acabo de mencionar, y al mismo tiempo estas enfermedades crónicas, que no, antes decían que eran enfermedades de la opulencia, pues, pero no son de la opulencia. Son enfermedades también de la pobreza, también de la marginación, pero son ahora otro tipo de enfermedades, ya no son las infecciones comunes, ya no. Entonces, ahora tenemos también sobrepeso, obesidad, también tenemos cada vez más prevalencia de diabetes, de hipertensión, cáncer cervicuterino, que es mayor entre las mujeres indígenas que entre las mujeres no indígenas, tanto su prevalencia como su mortalidad. Entonces, y otros tipos de cáncer también.
Entonces, bueno, eso también coloca a las poblaciones indígenas con estas comorbilidades que incrementan el riesgo. Eso por un lado, pero por otro, y esto es muy importante, no solamente las poblaciones indígenas tienen mayores necesidades de salud y mayor carga de enfermedad. No me refiero a COVID, me refiero a otras enfermedades en general. Bueno, debo decirles que también las poblaciones indígenas tienen en promedio 8 años menor esperanza de vida que la media nacional. Pero en los 100 municipios más pobres del país, predominantemente indígenas, la esperanza de vida es de hasta 20 años menos que la media nacional. Entonces, esto que les digo, es realmente una brecha escandalosa. Bueno, pero les decía, no solamente tienen mayores necesidades de salud o peores condiciones de salud, sino al mismo tiempo experimentan mayores barreras para el acceso a los servicios. Están las barreras geográficas, viven más lejos, los centros de salud, sobre todo los hospitales, les quedan más, pues más lejanos, pero además experimentan mayores barreras financieras, porque pues, son poblaciones que en su mayoría experimentan condiciones de pobreza, pero también enfrentan barreras que tienen que ver con el ámbito cultural, entre ellas las formas de discriminación, formas de maltrato que están mediados por el racismo y el clasismo. Entonces son dos elementos muy importantes que colocan a las poblaciones indígenas en condiciones de mayor marginación. Por un lado, perdón, y de mayor incluso vulnerabilidad. Por un lado, sus condiciones epidemiológicas, sus mayores rezagos, y por otro lado, paradójicamente, aunque tienen más necesidad, experimentan mayores dificultades para llegar hacia los servicios. Esta situación refuerza la idea que me parece correcta de buscar el modo de que los servicios de salud a través de la atención primaria vayan hacia la población y no esperar a que la población venga. Y entonces decían que la atención primaria llegue y además llegue del mejor modo, de un modo respetuoso, de un modo culturalmente accesible, en fin, con estas características que pueden hacer un círculo virtuoso para el fortalecimiento de la respuesta del sistema a estas poblaciones. Sí, muchas gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Y además, ¿no? Ese respeto que comenta tiene que ser, estábamos comentando, tiene que ser recíproco, ¿no? Tanto de las brigadas que van como de las familias o de las personas que son visitadas. Y en ese sentido también tenemos el comentario que se nos había quedado ahí en el chat del doctor Fernando Arismendi Estrada, en el que dice también que es conveniente relacionarse con los líderes naturales de la comunidad para poder entrar, ¿no? Eso también es importante y es un excelente reconocimiento por parte del personal de salud que tienen esa parte presente. Y por lo demás también nos han hecho llegar las felicitaciones, también a las que nos sumamos nosotros. Felicitaciones por su ponencia, excelente ponencia, muy interesante el tema y gracias por compartir sus conocimientos. Y así de gracias, excelente ponencia, doctor. Y nosotros también nos sumamos, no sé si quiera añadir algo que quiera como para cerrar su participación. Pues más bien yo me quedo con un muy buen sabor de boca y el agradecido soy yo porque estos temas pues son muy diferentes a los que se abordan de repente en la discusión médica. Pero creo que bueno, yo estoy convencido de que son temas importantes. Les decía que me da a mí mucho gusto, pues esto que comentan, yo en realidad no he podido ver el chat, pero me alegra que haya sido de su interés, que les haya hecho sentido y ojalá que pues, sea de alguna utilidad en la práctica cotidiana, ¿no? Yo les agradezco la invitación, Vero, Luis, y Jessica, a este espacio y pues gracias a toda la audiencia también por su atención.